Dios te bendice, amado en Cristo. Feliz celebración de la resurrección de nuestro hermoso Salvador que regresa a Jesucristo. Es un gozo para mí compartir contigo hoy otra vez la palabra de Dios en esta celebración, en medio de esta celebración tan significativa para la iglesia. Celebramos el día más importante en la historia de la humanidad, ya que gracias a nuestro amado Salvador, a su muerte y a su resurrección, es que podemos tener vida. Él ha triunfado sobre la muerte, Él ha triunfado sobre el pecado, y nuestro hermoso Salvador gobierna y reina, y un día vendrá por nosotros y nos ha dado hermosas realidades que están descritas en su palabra. Así que para celebrar este hermoso día, esta hermosa época, esta hermosísima celebración para la iglesia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tengo una enseñanza para ustedes que se llama la libertad en Cristo y el poder de su resurrección. Durante siglos, la humanidad y los individuos han hecho toda clase de esfuerzos por alcanzar la libertad. La han anhelado ardientemente, buscándola con gran diligencia. Esta ansiada libertad, obtenida sobre tiranías, toda clase de injusticias y del subyugo del mundo, palidece junto a la gloriosa y verdadera libertad que ganó nuestro Señor Jesucristo en su indescriptible sacrificio y resurrección. Esta liberación tiene una dimensión inimaginable. Esta es la mayor de las libertades que podríamos haber recibido, porque nos ha rescatado de la mayor de todas las esclavitudes que existen, y es la esclavitud a la muerte y al pecado. Lucas 4, versículos 18 a 21 dicen: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este fue el objetivo del ministerio y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El tiempo sumamente aceptable de nuestro Dios vino a través de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. La gloriosa libertad que Cristo ganó para nosotros con su contundente victoria es sencillamente asombrosa. Solo por la gracia de Dios y por su Espíritu que mora en nosotros somos capaces de discernir y asimilar y disfrutar todas las riquezas de la herencia que hemos recibido en Cristo. En Juan, capítulo 8, versículos 31 a 36, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron los líderes religiosos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ni el pueblo judío ni los religiosos de su época comprendieron y reconocieron la inmensa liberación que Jesucristo vino a hacer disponible. Los religiosos arrogantemente dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? No comprendían que todo ser humano nace esclavo del pecado. Esta es la naturaleza que heredamos todos, sin excepción de Adán. El hombre puede tratar por sí mismo de reformarse, mejorarse y pulirse externamente, pero siempre su naturaleza pecaminosa le arrastra una y otra vez a hacer lo que no desea hacer. Romanos capítulo 7 describe perfecta y profundamente esta esclavitud y la liberación que hay en Cristo. Romanos capítulo 7, versículos 15 a 25 en la versión TLA, voy a leerla. La verdad
es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Con esta naturaleza venimos a este mundo, a esta tierra. No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores, nacimos con esta naturaleza. Desde que Adán pecó, la humanidad quedó caída y por esa razón somos pecadores. Nacemos desde el día uno con esta naturaleza incrustada en nosotros. Esta es la naturaleza de Adán, la que llevamos dentro de nosotros. Y Pablo está describiendo aquí que esa naturaleza nos lleva a hacer lo que no queremos. Obviamente esta lucha es en un creyente. Yo quiero hacer lo que la ley de Dios dice, pero me veo una y otra vez no haciéndolo. Él dice, encuentro esto, que el pecado está en mí, dice Pablo. Me doy cuenta entonces que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Quiero leer una anotación del obispo Case Pillay, que es un maestro de costumbres orientales, referente a esta última parte del versículo que dice, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar? En la Reina Valera dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, lo que dice el obispo Pillay es lo siguiente. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿O quién me librará de este cuerpo encadenado a mí? Esa sería una mejor traducción. ¿Qué significa esto? Un castigo capital solía ser usado en los días de la Biblia. Si personas eran tomadas como prisioneros de guerra o eran encontrados como traidores a su nación, llevaban a esta gente a una roca alta y los empujaban hacia abajo. Luego, con el peor de todos ellos, traían un cadáver, lo colocaban en el piso y traían al prisionero condenado y lo encadenaban a ese cadáver. Sus manos con sus manos, sus pies con sus pies, quedaba completamente encadenado al cadáver. Luego lo dejarían allí y él moriría en 24 a 36 horas atado a ese cuerpo sin agua. ¿Ven el horror expresado por Pablo en esta particular expresión? ¿Quién me librará de este cuerpo al que estoy encadenado? A esto se refería Pablo. Pablo está describiendo la naturaleza caída de Adán y dice, ¿quién me va a librar de esta naturaleza, de este cuerpo muerto, de este cadáver atado a mí? Él está describiendo esa naturaleza de Adán como esa costumbre oriental que tenían de atar un cadáver para una sentencia de muerte. Eso es algo bastante fuerte, una figura que hizo Pablo para resaltar de una manera muy enfática lo que es esta naturaleza de Adán. Sin embargo, el versículo 25 de Romanos 7 dice, le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. En Romanos 8, versículo 1 al 3, ahora sí en la Reina Valera dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una vez que ha sido librado por Jesucristo de esta naturaleza de Adán, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y lo que resta del versículo no está en los textos más antiguos, así que podemos perfectamente omitirlo y continuar leyendo el siguiente versículo que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A esto se refería nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que íbamos a ser verdaderamente libres. Hay una ley del pecado y de la muerte,
una ley que nos arrastra al pecado, pero hay una ley mucho mayor que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y en esa ley hemos sido librados del pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En esto consiste la liberación que Cristo vino a hacer disponible. Simplemente nosotros no podemos reformar la vieja naturaleza empapada de pecado. Por eso Dios tuvo que enviarnos un Salvador y darnos una nueva vida en Él. Cristo nos ha librado de la más espantosa esclavitud, de la cual nosotros no podríamos librarnos ni en 1.000.000 de años. No podríamos haber escapado de esa prisión, pero ahora somos nuevos en Él. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La epístola a los Romanos expone que cuando Cristo fue muerto, nosotros morimos con Él. Cuando Cristo fue encadenado, nosotros fuimos encadenados con Él. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos triunfantes con Él. Cuando Él se sentó a la diestra de Dios, nosotros nos sentamos con Él. Y cuando recibimos esto con la fe de un niño, con la creencia simple, nos encontramos lo que se conoce como que estamos identificados con Cristo. Cuando nosotros entendemos que hemos muerto o que nuestra vieja naturaleza ha muerto en esa cruz con nuestro Señor Jesucristo, nos identificamos con Cristo. Nuestra imagen ahora reflejada en el espejo es Cristo. Espiritualmente hablando, por supuesto, yo no voy a verme como el pecador, como el inferior, como aquel que no puede hacer las cosas. Voy a ver mi reflejo en Cristo. Yo soy como Él es. Eso es lo que la Escritura dice. La Escritura dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Yo no tengo que buscar con ahínco luchar por imitar en mi vieja naturaleza el maravilloso comportamiento de Jesús mientras anduvo en la tierra. Cristo me ha librado del pecado y yo tengo una nueva vida que es como Él naturalmente. Tengo la capacidad de activar esta nueva vida que ha sido depositada en mí. No la vas a vivir automáticamente, sino que vas a tener esta vida mientras permitas que esta vida fluya en ti, mientras lo creas y permitas que esta vida fluya en ti. Yo soy mexicana, yo hablo español como mi idioma natal y no tengo que pensar o esforzarme para hablarlo, no tengo que programarme cada mañana y decirme a mí misma cuando despierto, tienes que hablar en español hoy. No, simplemente me levanto y le digo a mis hijos buenos días y comienzo a hablar sin esfuerzo alguno el idioma que es natural para mí, para mi familia y en mi país. Yo vivo en la frontera con los Estados Unidos y cuando cruzo la frontera, muchas veces me veo forzada a hablar en inglés, perdón. Tengo que saludar en inglés y tengo que pensar las palabras que voy a usar para pedir ayuda en una tienda, por ejemplo. Esto me pone algunas veces nerviosa. Y si no logro expresarme, no logro expresar la idea que yo quiero, me siento torpe. No podría hablar el inglés ante muchas personas como hablo el español. No es mi idioma natural, no es mi idioma natal. Eso requiere un esfuerzo de mí. Después de aceptar y creer mi identificación con Cristo, mi idioma natural, entre comillas y por expresarlo de alguna manera, es el idioma de Cristo. El idioma natural de Cristo es el idioma natural de mi nueva naturaleza es Cristo. Yo no tengo que obligarme o disciplinarme a amar. En mi vieja naturaleza, Cristo lo hace naturalmente. No tengo que forzarme a tener fe, gozo, paz, paciencia en mi vieja naturaleza. Cristo lo hace naturalmente. Mi vieja naturaleza no habla el idioma de Cristo, no lo entiende y torpemente solo puede tratar de imitarlo, pero jamás lograré hablar fluidamente este idioma, entre comillas, con mi vieja naturaleza y tampoco necesito buscar hacerlo. Tan solo debo aceptar que yo morí con Cristo en la cruz y que resucité con Él, que recibí por gracia una vida nueva que es la reproducción exacta, no de Jesús, el extraordinario hombre que anduvo en esta tierra haciendo milagros, señales y maravillas, sino de Cristo Jesús resucitado. Sí, la vida nueva espiritual que ahora tengo es una réplica exacta de Cristo Jesús, el absoluto vencedor de la muerte sentado a la diestra de Dios. Es Cristo en mí
la esperanza de gloria. Esto es el gran misterio. Este es el misterio que le fue revelado a Pablo y que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, hablando obviamente de entes espirituales malignas, si lo hubieran conocido jamás habrían crucificado al Señor de gloria. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Por eso ahora somos más que vencedores. Por eso ahora vamos siempre en triunfo. Por eso podemos manifestar todos los frutos del Espíritu fluida y naturalmente. No es por la disciplina en la carne o por acumular mucho conocimiento en las Escrituras, lo cual es maravilloso, o por hacer toda clase de esfuerzos por hacer mi mejor en el viejo hombre, que podemos manifestar y florecer en esta nueva vida. Podemos vivir así sencillamente porque Cristo es así. Él es vencedor, triunfador. Él es amoroso, paciente, lleno de autoridad y fe. Cristo es ese grano que murió y después dio mucho fruto, reproduciéndose exactamente igual en miles de granos. Como Él es, así eres tú, hermano. Y así es como soy yo en esta tierra. La autoridad que Él tiene sentado a la diestra de Dios, la autoridad que Él tiene sentado a la diestra de Dios, la tienes tú y la tengo yo. La herencia que Él recibió, Él la compartió conmigo, contigo y conmigo por la gracia de Dios. Esta realidad nada tiene que ver con merecer o esforzarnos por alcanzar el favor del Padre. Es la vida eterna que Dios nos ha brindado gratuitamente, según el puro afecto de su voluntad. El hombre y la mujer suelen preguntarse, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Es un gran descanso entender y creer que aquellos que hemos nacido del Espíritu de Dios tenemos una nueva identidad divina. Somos como Cristo es. Tenemos lo que Él tiene y podemos hacer lo que Él hizo en esta tierra y aún más, porque Él fue al Padre. El don de Espíritu Santo no es un apoyo, una ayuda para reformar tu naturaleza caída y pecaminosa. Es la misma vida de Cristo, ese Espíritu Santo, ese don, esa vida eterna que recibimos, es la vida misma de Cristo resucitado morando en ti. Y tú puedes permitir que esa vida florezca de ti. Como hijos de Dios no tenemos que vivir agachando la cabeza, quejándonos, enfermos, pobres, necesitados, amargados o derrotados. Cristo es el absoluto vencedor y tú y yo somos vencedores con Él también. Manifestarlo solo requiere de fe, de la creencia de un niño. La Escritura dice, el justo por la fe vivirá. No vivimos por lo que vemos, sentimos, logramos, acumulamos o merecemos. Vivimos por fe y para fe. Vivimos para creer lo que Dios dice que somos y tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Las características y cualidades de Cristo ahora son tuyas y mías por derecho de sangre, porque Él murió por ti y por mí pagando un altísimo e inimaginable precio. Fuimos comprados como las más valiosas joyas. El Padre nos compró con el precio de la preciosa e inocente sangre de su Hijo porque nos amó a ti y a mí y a toda la humanidad. Somos como Cristo es porque Él resucitó y nosotros con Él. Por la pura gracia de Dios recibimos estas riquezas. Cristo tiene todas las maravillosas características de los hombres de Dios registradas en las Sagradas Escrituras. Cristo tiene la fe de Abraham, el denuedo y firmeza de Caleb, el celo de Elías, la mansedumbre de Moisés, la fuerza de Sansón, la fidelidad de Samuel, el discernimiento de Daniel, la sabiduría de Salomón, el corazón humilde y adorador del dulce cantor de Israel David. Todo eso eres tú ahora, todo ese potencial habita dentro de ti. Todo eso y mucho más recibimos en una herencia incorruptible, eterna y permanente. Gálatas 2:20 y 22 tienen ahora sentido. Con Cristo estoy, dice la Reina Valera, pero más correctamente traducido debería ser, con Cristo fui juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto dice Gálatas 2:22. Y Colosenses 3, versículo 1 a 3 dice, si pues, o ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
porque habéis muerto, y vuestra vida, nuestra verdadera vida, la vida de Cristo está escondida con Cristo en Dios. Hemos resucitado con Cristo, hermanos, hermanas. Así dan testimonio las Escrituras. Nuestra vida está escondida en Dios, no solo en Dios, no solo para la eternidad. Tenemos un tesoro depositado en nuestros vasos de barro, aquí y ahora. Esa herencia es nuestra aquí y ahora. A Dios le plació hacernos herederos de su reino junto con su Hijo. No lo merecíamos, no lo podíamos ni podemos alcanzar por nuestras buenas obras, pero la gracia de Dios consiste en que el Padre nos ha regalado el honor de ser hechos hijos suyos por Cristo, recibiendo así una riquísima herencia y la autoridad que posee su Hijo mismo en su reino. Al faraón en Egipto le plació poner como segundo en su reino a José después de que interpretó sus sueños. No había nadie en autoridad después de José, solo faraón mismo. Al Dios Todopoderoso, Creador del universo, le ha placido hacer segundo en su reino a Jesucristo. La supereminente grandeza de su poder que operó en él, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios capítulo 3, versículos 14 a 19. El apóstol Pablo oraba: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Cristo es el reflejo de la gloria de Dios y ahora habita en nosotros. Y cuando permitimos que esa nueva vida se transborde y florezca por nosotros, entonces se desbordan esos ríos de aguas vivas que profetizó Jesucristo, que saldrían de nuestro interior. Pablo oraba también por conocer más el poder de su resurrección. Hay poder en aquel que fue levantado victorioso de entre los muertos. Aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. 2 Corintios 13:4. Cristo está vivo y vive en ti y en mí. Ahora sus ojos son nuestros ojos, su boca es nuestra boca, su mente es nuestra mente y su corazón ahora es el nuestro. Cristo vive en nosotros por el poder y la gracia de Dios. Romanos 5:7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo ofreció su vida en olor fragante como Cordero de Dios un 14 del mes judío de Nisán. Estuvo muerto 72 horas, 3 días y 3 noches completas, y resucitó un 17 de Nisán, hace 1990 años. Cristo no solo es la cabeza del cuerpo, sino el centro mismo del cristianismo. Su muerte y su resurrección marcan un antes y un después para la creación entera. Sin Él no hay vida. Sin Él no habría redención, sin Él no habría acceso al Padre, sin Él no habría esperanza. Pero ya que Jesús murió y resucitó y volvió a vivir, ha triunfado sobre la muerte y sobre toda potestad y gobierno de maldad, otorgando vida eterna y redención a los que creemos en Él. Qué bendito Salvador tenemos. Qué bendita esperanza tenemos en Él. Bendito sea nuestro glorioso y majestuoso Dios, creador de todo. Bendito sea nuestro glorioso Señor y Rey Jesucristo, que regresará entre las nubes, que vendrá como Rey de reyes y Señor de señores a esta tierra, a gobernar con justicia y equidad. Aleluya. Toda lengua le confesará, toda rodilla se doblará delante de Él. Bendito nuestro hermoso Redentor, Jesucristo, que regresa. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo quiero darte gracias porque ese poder que hay en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo llegue a ser más vivo en el corazón de tu iglesia, de los que te amamos, Padre. Danos espíritu de sabiduría y de revelación, danos entendimiento, Padre,
en esa riquísima herencia que hemos recibido en Cristo, en esa nueva vida que nos has heredado por tu gracia, Padre, que todo lo que nuestro Señor Jesucristo logró en la cruz, en ese calvario, en ese madero, todo lo que Él sufrió, su sangre, cómo fue derramada, todo lo que Él tuvo que sufrir y pasar, no sea en vano en nuestras vidas, Padre, que recibamos esa gracia en nuestros corazones y seamos así sanados, bendecidos, libertados de toda esclavitud que nos ha atado hasta ahora, y que este poder de la resurrección de Cristo nos ayude cada día a enfrentar, Padre, las situaciones que nos salen del encuentro, que podamos vivir con esa autoridad que nuestro Señor Jesucristo ya nos delegó para traer liberación a nuestras propias vidas, a las de los nuestros y a los que tú quieras acercarnos, Padre. Bendigo tu santo nombre, bendigo el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo en este día, por la grandeza de esta herencia, por la grandeza de esta realidad. Gracias, Abba Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y queridos hermanos, quiero enviar un caluroso saludo a todos ustedes. Dios les siga bendiciendo en este día. Quiero enviar un saludo muy grande y afectuoso a Galo Narváez, mi querido hermano que me visitó esta semana pasada desde Ecuador. Doy gracias, hermano, por tu vida. El Padre siga bendiciéndote a ti, a tu hermosa familia y a la iglesia en tu casa y a todos los que ministras. Muchas gracias por tu visita, por tu exhortación, por tu aliento. Y Dios bendiga a la iglesia en Ecuador. Hermanos, Dios les siga bendiciendo. Un saludo y mi amor en Cristo para todos aquellos que escuchan estas grabaciones. Hasta la próxima. Shalom.